Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. Están todos ellos por línea telefónica, debido a que en el sector en donde está RCN Radio no hay agua por los cortes. Bien, les saludo en primer lugar a Eduard Sarmiento, que es representante de la Cámara. Gracias por estar en este programa. Muy buenas noches a toda la audiencia de RCN y pues aquí preparados para dialogar con nuestros compañeros y compañeras de mesa de trabajo. Gracias. Carolina Fierro, politóloga, gracias por estar con nosotros. Hola Juan Carlos, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y por estar en el programa. Y no fui al concierto de Shakira, por estar aquí en Voces RCN. No puede ser. La habríamos perdonado sin problema, pero bueno. Prefiero estar en Voces. Es politóloga Carolina Fierro. Guido Echeverri, senador de la República, bienvenido a Voces RCN. Creo que no nos oye, senador. Y Daniel Palacios, quien fue ministro del Interior, bienvenido también a esta mesa. Un éxito en las comunicaciones, debo decirles que es un éxito auténtico. Bueno, en todo caso, voy a empezar preguntándoles a Carolina Fierro y a Eduard Sarmiento, que son los dos con quienes hemos podido establecer contacto, acerca de la entrevista que el presidente Gustavo Petro ha dado en el diario El País de Madrid, o El País América, realmente es la edición americana del País, a dos periodistas, a Jan Martínez Arens, el director de esa edición, y a Juan Diego Quesada, corresponsal en la región andina. Ha dicho varias cosas el presidente, ha dicho, por ejemplo, que a él le aburre mucho la Casa de Nariño, que le parece un sitio frío, ha dicho que Laura Sarabia, la canciller, pues le falta todavía madurar un poco. Ha señalado que Vicky Dávila quiere ser Javier Milei a la colombiana. Ha dicho que los latinoamericanos le importamos un bledo a Donald Trump, porque según el presidente Petro, el presidente Trump considera que los latinoamericanos somos una raza inferior. Y se ha referido también, entre otras muchas cosas, a Armando Benedetti. Y, por ejemplo, ahí dijo lo siguiente. Benedetti viene de la política tradicional. Indudablemente hay cuestionamientos en su política tradicional. Incluso hay acusaciones alrededor del tema feminista, pero su propia esposa, yo sé lo que, digamos, cuando una esposa defiende a su esposo, yo sé lo que se construye ahí porque puede haber subordinación, pero un presidente no puede tomar sus decisiones sino por los hechos. Si ya fuera un ciudadano, pues tomó otras. Bueno, ahí está lo que ha dicho el presidente Petro. La entrevista se titula "Fallé al creer que podía hacer una revolución gobernando", y el presidente además dice que en Colombia lo que hace falta es una revolución, pero que el pueblo dirá cuándo. Otro dato que no tiene que ver con la encuesta, según la última encuesta, el último sondeo de Inbamer, repito, eso no tiene que ver con la entrevista, la desaprobación del presidente Gustavo Petro a día de hoy es del 62%, 63%. Muy bien. En términos generales, ¿la entrevista les parece que contiene respuestas del presidente muy acertadas, o les parece que el presidente está totalmente equivocado y está distrayendo la atención? Carolina Fierro. Pues Juan Carlos, la entrevista del presidente es, digamos, como compleja de leer, tiene diferentes mensajes, que él es como experto en usar esas metáforas y ese lenguaje al que ya nos tiene acostumbrados. No puedo decir que sí dice cosas acertadas o no, pero sí uno puede analizarlo desde diferentes puntos de vista y realmente pues desde el punto de vista psicológico me parece que es muy triste que un presidente, un líder de la nación, un presidente, es como si Juan Carlos, director de Voces RCN, nos dice: yo aquí desde esta dirección en el que me muero el aburrimiento, en el que en mi trabajo me toca hacer. No, o sea, un mensaje para un país en el que estamos diciendo que es víctima, que le tocó, que está muy infeliz, que está cansado, aburrido. Eso no manda un buen mensaje siendo el líder de un país. Entonces, pues es bastante que es un sacrificio, es más o menos como que lo obligaron a estar ahí y él no está feliz. Entonces, eso no es interesante para ninguna generación, ni para las nuevas generaciones de políticos, ni para los jóvenes que ni siquiera están en política, porque pues que estén en un mensaje tan negativo, me parece negativo. Y segundo, pues es todo pues que larga la entrevista, todo este tipo de lenguajes y de frases que nos tienen acostumbrados, que como que Colombia se convierta en un territorio de cementerios y, por ejemplo, no hemos conquistado el poder,
sino que sea hasta que se movilice el pueblo. Entonces, todo ese tipo de metáforas y de temas, de frases que él usa, también me parecen en cierto punto que sería como un distractor, pero no lo son porque él habla así y él piensa así. Él piensa lo que dice, entonces es un poco preocupante ver cómo el presidente no se conecta tanto con la realidad y vive tal vez en otra realidad. Digamos, cuando le preguntan si se echó para atrás con el tema de Trump, él dice, es que esto nunca pasó, yo no me eché para atrás y eso no existe. Y pues evidentemente vimos lo que pasó el Domingo Negro y si el gobierno colombiano se echó para atrás, tal vez él no, pero pues su gobierno sí se echó para atrás. Entonces, dentro de las 38 preguntas, porque la entrevista es bastante larga, veo este tema de pesimismo que manda al país, fuera que vivimos en un país bastante complejo. Entonces, que un líder esté tan aburrido, tan decepcionado, tan harto, encerrado en un palacio, eso no me parece interesante. Y por el otro lado, pues yo me imagino que ya después vamos a hablar un poco más de los mensajes políticos directos de la defensa de Benedetti, de Laura Sarabia, pero que en el fondo, pues sí me parece, lo más importante de esa entrevista es, digamos, la desconexión que tiene él con la realidad del país. Guido Echeverry, senador, ya lo tenemos conectado. ¿Qué opina de la entrevista, de lo que ha dicho Petro en términos generales? Pues bueno, yo coincido, Juan Carlos, con Cristina en que el presidente utiliza una elocuencia escéptica. Es una elocuencia muy vacía de contenido, como suele ser con toda elocuencia. Es un discurso lleno de imprecisiones, un poco anacrónico, que nos lleva a una serie de consideraciones muy divorciadas de la realidad. Él pareciera que no sopesa con exactitud los hechos reales y trata de construir sobre esos hechos, desconociéndolos, una falacia que no tiene ningún sentido, cuando por ejemplo afirma que le ganó la controversia al presidente Trump. Creo que hay una enorme carga de escepticismo. Él goza victimizándose, por eso habla de golpes blandos cuando no los hay, por eso habla de que lo van a matar cuando no hay ninguna evidencia de que eso puede ocurrir. Y obviamente ese discurso tiene la línea de una persona que está muy aislada de la realidad y que al contrario crea unas realidades paralelas, que definitivamente creo que el país ya se acostumbró a eso y por lo tanto hoy en día discierne con mayor exactitud, digamos, los vacíos, las lagunas y las contradicciones, los desaciertos que contienen la gran mayoría de intervenciones, de lo cual fue muestra fehaciente lo que ocurrió, por ejemplo, en el fallido Consejo de Ministros, el que él sigue considerando como muy hermoso, así lo calificó, porque tuvo mucha audiencia, pero no mide las consecuencias de una prueba de la fractura del gobierno, de las propias inconsistencias en que se debaten los ministros y la manera como eso mostró un gobierno desnudo que definitivamente no está funcionando. Daniel Palacios, buenas noches. ¿Qué piensa usted de esta entrevista? ¿Coincide con lo que acaba de decir Guido Echeverry? Buenas noches, Juan Carlos. Un saludo muy especial para ti, para toda la audiencia y para los compañeros que están en el panel. Pues yo creo, sin duda alguna, y como para no repetir lo mismo que han manifestado mis antecesores, eso lo que muestra es el estado mental de Gustavo Petro, lo que siempre hemos visto. El Petro la víctima, el Petro al que no lo dejan gobernar, el líder mundial que no existe, el presidente encerrado cuando lo que hemos visto es un presidente absolutamente ausente de las realidades nacionales. Y además hace una afirmación de victimización, de pobrecito, del infeliz que está atrapado en el poder pero que no puede vivir sin el poder, del infeliz que gobierna y genera odios y divisiones pero es la víctima de los ataques. Creo que es la presentación de un Gustavo Petro que se esfuerza por distorsionar la realidad y que además nos lleva a varias conclusiones. La famosa revolución a la que siempre hace referencia no ha sido nada diferente a ese populismo permanente que se queda en un discurso irrealizable. Vamos a cumplir 3 años de gobierno y el presidente sigue atrapado en su cabeza, en los sueños incumplibles, en los anuncios que no llegan a ninguna parte. Y además yo sí creería que si el presidente está infeliz, en el cargo más infeliz estamos todos los colombianos, con el desgobierno, con la incapacidad de gobernar, de resolver los problemas de los colombianos, de hacer presencia en los lugares en donde es requerido. Yo creo que el presidente vive en un mundo paralelo. Este es un presidente que hoy sale a hablar de que la violencia en Colombia no está mal, que aquí lo que está es mejor que antes, y al ministro de Defensa
saliente de lo mismo ayer. Quiere decir, aquí lo que se ve es una construcción de una realidad que no existe, y es el esfuerzo permanente del presidente cuando la realidad del país. Yo tuve la oportunidad de estar el lunes en Cúcuta haciendo un recorrido en Villa del Rosario, en donde se hicieron los atentados terroristas, y déjeme decirle una cosa, Juan Carlos, a este día, hoy, el presidente no ha hecho presencia, no ha puesto un trino, no ha dado un mensaje, porque se la pasa hablando bobadas. Y yo creo que esta entrevista lo que muestra es un poco más de eso, de el Petro con la realidad paralela, que le habla a un público que le cree todo lo que le dice, mientras que el resto del país no importa, no le presta atención y no lo gobierna. Bueno, a propósito, decía Carolina Fierro que un tema que vale la pena poner sobre la mesa, y oíamos al presidente Petro hablar de Armando Benedetti, es el nombramiento de Benedetti del ex senador como ministro del Interior, y sobre todo los argumentos que dio ahí Petro para defenderlo, para decir por qué razón no tienen el cargo. Petro está en lo cierto, está en lo correcto cuando hace esa defensa de Benedetti, y empiezo preguntándole a Carolina Fierro. Pues Juan Carlos, es que es un poco, no sé si triste o delirante tal vez, porque él lo personaliza mucho, dice yo solo le creo a la esposa, y si la esposa lo defiende, pues yo lo defiendo, pero estamos hablando del Benedetti político, del Benedetti del Benedetti uribista, santista, duquista y ahora pues petrista. Entonces esa defensa la reduce exclusivamente a decir que el tema contra las mujeres ni le consta, y si su esposa lo defiende, pues eso adelante. Entonces uno dice, bueno, este discurso con el que tuvo tanto tiempo Petro y con el que convenció a nuevas generaciones, a todos quienes votaron por él y por el cual es hoy presidente de Colombia, pues es completamente incoherente con lo que está pasando con el nombramiento de Armando Benedetti. Si lo defiende, digamos, y además reduce solamente al hecho de su tema de misógino o de las acusaciones que tiene contra las mujeres, es muy triste ver cómo Petro entonces se le olvida el resto de lo que significa Benedetti en la política para decir esto. Y pues su nombramiento es absolutamente increíble, porque sí tuvo, o sea, algunos, no por ejemplo Susana Muhammad, pero algunos de sus ministros dijeron no estoy con Benedetti y me voy, y él prefirió pues darle prioridad a este nuevo ministro que al tema de su proyecto político. Entonces pues esperaremos cómo será la relación con el Congreso. Ayer vimos una entrada triunfal de Benedetti ¿cómo fue que dijo? A su lugar de trabajo durante 20 años, y pues sonriente, un lenguaje corporal completamente seguro de sí mismo. Entonces pues tal vez sí están muy seguros de lo que él puede hacer, y pues bueno, vamos a ver cómo le va. Guido Echeverry, ¿coincide con ese punto de vista? Sí, yo coincido en buena parte con lo que dijo Cristina. Lo que no comparto es que Benedetti llegó triunfante al Congreso ayer. Yo particularmente estaba en la plenaria del Senado cuando él apareció. Nos dimos cuenta muchos porque las cámaras lo enfocaron. Él es una persona que está en el foco mediático hoy en día, sin ninguna duda, pero la verdad yo no encontré un Congreso que expresara enormes simpatías o alborozo con la llegada de Benedetti a ese recinto. Al contrario, uno nota que las personas no quieren tomarse una foto con él, que no hay una cercanía, que permita saber que hay que permite entender que hay simpatías con Benedetti como persona y con Benedetti como ministro. La verdad es que él está precedido de mala fama. No obstante los requiebros verbales que hace el presidente Petro para defenderlo, hay tras de la vida de Petro, una serie de circunstancias y hechos que no hacen que él sea una persona hoy en día presentable. No entiende uno por qué el presidente Petro lo designó ministro del Interior, a no ser lo que todo el mundo supone y que está un poco en el imaginario colectivo, y es que tenga secretos que seguir guardando y que por lo tanto el nombramiento es básicamente una herramienta para mantenerlo callado. La verdad es que ese nombramiento no tiene ninguna justificación. Hay quienes dicen que Benedetti es un gran operador político. Lo que no se comenta es que el escenario en el marco del cual va a actuar Benedetti es muy distinto al escenario en que actuó durante 20 años como senador. Hoy hay un ambiente totalmente distinto, unas relaciones del Congreso con el Ejecutivo bastante crispadas, bastante distantes, bastante confrontacionales.
no hay un ambiente propicio para que puedan haber conversaciones constructivas. Él, aunque todavía no es ministro, ya está actuando como tal, y ayer apareció en la Cámara, donde hubo sectores que lo recibieron con bastantes protestas, y digamos el impacto que tuvo su visita en la Cámara ayer no sirvió, por ejemplo, para que hoy se adelantara algo la agenda legislativa, sobre todo lo que tiene que ver con el proyecto de ley de salud, que sigue empantanado, de tal manera que hasta ahora creo que se está haciendo un nombramiento muy costoso, sin rendimientos aparentes, dadas las condiciones muy difíciles y complejas que tiene que vivir hoy en el marco del funcionamiento de un Congreso bastante complejo también. Pero, senador, solo una cosita, Juan Carlos, él fue, no, solo digo que triunfante porque él se siente muy triunfante, pero digo, es que no es ministro todavía, ¿cierto, senador? Y él no ha sido nombrado y ya entra al Congreso de la República y todos los medios, y ahí tiene entrevistas y están las congresistas mujeres que tanto criticaron, que tanto dijeron, que tanto hablaron del tema del feminismo, y no, pues hay varias fotos de dos de ellas pues sentadas hablando con él, riéndose, entonces pues a eso me refería, senador, pero bueno, si el ambiente no fue ese, pues mejor que no haya sido. Muy bien. Eduardo Sarmiento, ¿cuál es su opinión? Bueno, Eduardo Sarmiento. Quisiera que me permitiera referirme a la pregunta anterior primero, porque da apertura a toda la discusión. Yo sí quiero afirmar que el presidente no está obligado pues a ser una especie de coach de vida para la gente. Me parece, de hecho, que se debe valorar la capacidad para hablarle tranquilamente a la gente sobre cómo se siente, sobre cómo está, o sea, es un presidente humano, en últimas, es un ser humano que, claro, ostenta el decepcionado, tiene derecho a sentirse un poco frustrado porque pues no se logra absolutamente todo lo que se espera en un escenario además tan hostil como hemos tenido, un Congreso de la República constantemente, digamos, obstaculizador, las Cortes tumbando acciones de gobierno y tumbando congresistas, es decir, es un escenario en el que, claro, se enfrentan unos obstáculos con los que algunos contábamos, pero con otros no. Y a mí me parece, pues, que hay que valorar, pues, esa franqueza. La gente aquí está acostumbrada a que le adornen la realidad. Y ese es uno de los grandes problemas por los cuales la política en Colombia termina siendo como tan de más, como una máscara, ¿cierto? Entonces, todo tiene que ser vender optimismo cuando pues realmente se puede ser crítico de las situaciones, y aquí la crítica pues pareciera que hay que ocultarla y hay que poner una sonrisa a todas las realidades. Ahora, cuando un presidente decide ser franco en ese sentido, hacer afirmaciones tan claras que no tienen absolutamente nada que ver con realidades paralelas, tan claras como que llegar al gobierno no es llegar al poder, porque hay poderes fácticos en el país, hay gremios económicos, hay medios de comunicación, algunos de los cuales se han dedicado, de hecho creo yo a veces, a hacer mejor oposición que la misma oposición política partidista de Colombia. Entonces, pues llegar al gobierno no es lo mismo que llegar al poder, y eso hoy está más claro que nunca y se ha evidenciado en múltiples discusiones que se han tenido alrededor de las iniciativas de gobierno y de las iniciativas de la bancada del Pacto Histórico y del gobierno. Es decir, un presidente que no adorna la realidad. Y este país no está acostumbrado a que le digan de frente las verdades, y yo creo que ojalá exigiéramos eso de todos los presidentes. Ojalá exigiéramos eso de todos los presidentes. Miren, para decirles una realidad, por ejemplo, que no ha cogido ningún medio de comunicación nacional. Ayer se radicó el proyecto de ley de la Universidad del Catatumbo. Hoy se reunieron todos los líderes comunitarios con el Departamento Nacional de Planeación, sellando el documento del pacto por la transformación territorial del Catatumbo, ¿cierto? Hay acciones, hay inversiones, hay decisiones de gobierno actuando en el Catatumbo, y aquí y en los medios solo se habla de unos apartes, de unos sucesos que no se pueden negar, por supuesto, pero pareciera que quienes realmente tienen una sola visión de la realidad, bastante sesgada, por cierto, son algunos que deciden verla de esa manera. El llamado a la dignidad latinoamericana en el caso Trump miren ustedes, o sea, uno va al exterior y la visión que tienen de Gustavo Petro, por ejemplo, sobre el caso Trump, es una visión bastante clara del llamado a la dignidad latinoamericana. Pero aquí decidieron creerle a Trump porque salió en un video, en
en una locución diciendo que él había logrado ganar en 30 minutos pues la disputa, y resulta que no fue así. Resulta que los migrantes empezaron a recibir trato digno, resulta que el gobierno decidió traerlos directamente, resulta que cambiaron de alguna manera las cosas, y de hecho otros países empezaron a tomar medidas relativamente parecidas. Entonces, si quieren vender la imagen negativa del primer gobierno de izquierdas de este país, del primer gobierno popular de este país, pues está perfecto, es su visión, pero tenemos un presidente que decidió no adornarle la realidad al país. Claro. Y ustedes quedarán pues vendiendo pues la realidad que quieren vender. Eduardo, pero yo no sé cuándo usted se refiere a ustedes, porque a mí me sorprende mucho que en este programa, y llevo muchos años haciéndolo, siempre aparecen unos invitados que les echan toda la culpa a la prensa. Es decir, es como que la prensa fuera la responsable de lo que dijo Trump o de lo que dijo el presidente Petro, pero si quiere que hablemos de realidades, yo no tengo ningún problema, aunque yo no soy panelista del programa. Pero le quiero decir, porque he cubierto Estados Unidos muchos años, que la cosa es muy sencilla. El presidente Petro, en un tuit a las 3:40 de la mañana, dijo que él, por razones de dignidad, porque le parecía indigno, no quería recibir a los inmigrantes colombianos deportados, esposados dentro de esos vuelos. Y el presidente Trump, pocas horas después, dijo que si no pasaba eso, pues Colombia iba a ser objeto de una serie de sanciones, muchas, no solamente aranceles, sino sanciones para las personas del gobierno, para quienes apoyaban y demás. Y luego el gobierno colombiano decidió decir que lo que iba a hacer entonces era enviar los aviones a Estados Unidos para traer los inmigrantes. Lo que dijo el presidente Trump es, oiga, qué bueno, ahora ni siquiera nosotros tenemos que pagar los vuelos para deportar a esos señores porque está pagando Colombia. Eso fue lo que pasó, esa es la realidad, pues evidentemente. Ahora, que Trump haya aprovechado ese acontecimiento para poner como ejemplo a Colombia y en cierto modo burlarse de Colombia, me parece mal por parte del presidente Trump, pero la verdad es que el presidente Petro pues tuvo que mandar los aviones para traer los inmigrantes, ¿sí o no? Ustedes están hablando de la logística. La decisión política fue que los migrantes venían en condiciones dignas. Sí, ustedes están hablando de la logística. Y de eso se agarró. Sí, pero en el gobierno del presidente Petro, Eduardo, es que yo no me puedo poner a debatir con usted aquí porque no es mi función, pero en el gobierno del presidente Petro, cuando era presidente Biden, deportaron a muchos colombianos esposados y el presidente Petro no dijo nada. Fue en esta ocasión. ¿Qué pasó? ¿Y cuál es la conclusión? Para ponerlo en una cosa muy sencilla, que el gobierno colombiano está pagando todos los vuelos para traer los inmigrantes porque le parece que eso es digno y tiene toda la razón. Está mucho mejor que vengan no esposados a que vengan esposados, pero le repito, y termino con esto, pero siempre es como que los que estuviéramos mintiendo somos los medios y pues en este programa nunca ha pasado. Yo no sé cuántas veces ha estado usted en este programa, pero aquí han venido muchísimas personas de izquierda todos los días del petrismo. Yo nunca he oído que aquí digan que estamos mintiendo ni esas cosas. Yo nunca he oído eso. Yo no tengo yo no sé por qué se sintió aludido. Yo dije, hay medios nacionales No, le explico por qué, y perdón que me tome la vocería, me explico por qué, porque usted está diciendo es que ustedes, los medios, pintan una realidad paralela. O sea, usted lo dijo hace un momento. No, dije, algunos medios puede revisar, uno. Y dos, bueno, entonces vale, y termino, y perdón que con esto termino, vale la pena que usted diga entonces, algunos medios, pero no RCN Radio, entonces si usted, o este programa, pues aquí no ha pasado eso, pero perdóneme que les dé paso a los demás, porque cuando quieras hacemos ese debate en el escenario que usted quiera, que no hay ningún problema, yo lo puedo hacer encantado. Bueno, mire, ya usted dio su opinión. Creo que me toca, no, pero yo no Eduardo. Creo que le toca a Daniel Palacios, así es. Voy con Daniel y sigo con Carolina, y perdón por haber tenido que intervenir así. Daniel no hay Palacios. problema. No, Juan Carlos, yo pues creo que me sentí muy cómodo con tu intervención. Yo creo que ahorita escuchando la intervención anterior, pues sin duda alguna, está claro a quién le está hablando Gustavo Petro en ese artículo del País. Y son las mismas personas que creen la realidad que Gustavo Petro ha querido vender y esa posición victimizante de siempre. Y ya creo que de eso hablamos en la intervención pasada. Ahora, yo lo que sí quiero decir es un tema, frente a la pregunta en la que estamos. Esto no es un tema de ministros, eso es un tema de líder, y es lo primero que hay que decir. Hay un dicho que dice que no hay malos equipos sino malos líderes. Aquí no solamente hay un mal líder, sino que tampoco hay equipo. Quiere decir, no hay ni capitán ni tripulación, y los colombianos estamos sin rumbo. Ahora,
todo este show de Benedetti, yo escuchaba ahorita en la intervención pasada hablar de las máscaras. Es que yo creo que al único que se le está cayendo finalmente la máscara es al petrismo, porque es que ahora salen con una hipocresía y con rasgándose las vestiduras porque Saravia y Benedetti están en el gobierno. Hombre, por Dios, van para el quinto cargo cada uno. Van 3 años de gobierno. Una fue la secretaria privada en la campaña y el otro el jefe de campaña. Y entonces, ¿por qué no les molestó ahí? ¿Por qué no salieron a decir que se retiraban de esa campaña porque Benedetti era el jefe de la campaña? O que no pertenecían porque Laura Saravia no hacía parte del proyecto. ¿Y por qué no lo hicieron cuando el señor fue embajador en Venezuela? Y cuando fue embajador a la FAO, y cuando fue jefe de despacho, y ahora es ministro del Interior. Y lo mismo pasó con Laura Saravia, que lo único que le hace falta es ser vicepresidenta de la República si Francia Márquez renuncia. Entonces, esa hipocresía en la que nos cargan todo el tiempo, de que es que aquí hay una molestia gigante. ¿Cuál molestia gigante? La de Susana Muhammad, que salió con un show de que renunciaba y ahora es la directora de Planeación Nacional. No, yo lo que sí les digo es, aquí el énfasis no es si nombrar una Benedetti o no nombrar una Benedetti. Aquí el énfasis es que eso es lo que Gustavo Petro ha hecho permanentemente. Y nos quieren tirar un cuento de que Petro no gobierna con Roy, Petro no gobierna con Benedetti, Petro no gobierna con Luis Fernando Velasco, Petro no gobernó con Prada. Ahí los han tenido todos todo el tiempo. Entonces, más bien, si queremos hablar de que se caigan máscaras y que este país no tolera la realidad, hablemos de la realidad. La realidad es que Gustavo Petro no solamente gobierna con Armando Benedetti, con Laura Saravia y con muchas personas que han hecho parte de la clase política tradicional a la que tanto critican, no solamente gobierna con ellos, sino que hizo campaña con ellos. Esa es la realidad. Entonces, que ahora salgan a decir que les molesta, que Benedetti, que les molesta, que Laura Saravia, y que venga ese mensaje del pacto histórico, es más una estrategia política para tratar de generar unas divisiones ahí para el proceso electoral que viene, pero no nos van a meter los dedos. No nos van a meter los dedos en la boca. Es que en este cuento llevan 4 años, el año de campaña, Benedetti viajando por todo el país con Gustavo Petro, Laura Saravia manejándole la campaña, y entonces ahora resulta y pasa que es que ahora no les gusta. No, yo creo que al país, si le vamos a hablar de realidades que ahorita reclamaban tanto, hablemos de las realidades. Esta es la realidad del gobierno de Gustavo Petro. Eso es el gobierno de Petro. Y hoy tienen el ministro del Interior que le manejó la campaña a Gustavo Petro política cuando hizo la campaña. Entonces, ¿qué es lo que le sorprende? Antes lo raro es que Benedetti no hubiera sido el primer ministro del Interior del gobierno, porque fue el que le manejó todas las relaciones políticas en la campaña. Entonces, yo sí honestamente creo que no entiendo a quién pretenden engañar. Eso será un cuento allá para el petrismo, de que se crean que el jefe infalible, Gustavo Petro, no se equivoca y que es una víctima de engaño de todo el mundo, porque lo engañan todos. Sí. Eso cuento, échenselo en el petrismo, pero para el resto del país, yo creo que es importante tener claro que no se sorprendan porque esté Benedetti, no se sorprendan porque esté Laura Saravia, porque es que con ellos hicieron campaña, con ellos ganaron y con ellos han gobernado desde el principio. Muy bien. Carolina Fierro. Sí, súper cortico, simplemente para decirle a Eduardo o Edward, no, sí. coach de vida, ni líder, ni nada, eso no es, no, lo que queremos de un presidente, sea de izquierda, de derecha, de centro, es que gobierne. Y todo lo que usted dijo del tema del Catatumbo, de Planeación Nacional, lo hubiera podido decir en la entrevista, que gobierne. Llevan 3 años y medio y muy pocas veces se refieren a los temas de gobierno reales, de gobernar un país tan complicado como Colombia. Entonces no es que los otros gobiernos hayan adornado con felicidad y que él sea un pobre ser humano que finalmente dijo la verdad y que no es feliz. No, es que necesitamos es que gobierne, porque llega la izquierda que tanto ha querido estar en el poder, aunque digan que no han conquistado el poder, tienen la gran oportunidad de tener no solo presidente, sino un equipo, y lo único que hemos visto y hemos sido testigos todos los colombianos, independientemente de donde seamos, de cualquier partido o de donde sea, es una peleadera permanente, casi que ni gobernar, y temas de seguridad, temas económicos del Twitter, o sea, es como una verdadera tormenta que permanente se hace. Entonces no, aquí lo que necesita es que gobiernen, y ya han pasado 3 años y medio, entonces pues no es su tema de pesimismo, y eso no es porque sea coach de vida, sino porque es el presidente de la República de Colombia, así es. Ya, Eduardo Sarmiento, adelante, ¿tiene alguna respuesta? Claro que sí, claro que sí. La primera es que creo que se equivocaron de panelista, no saben con quién están hablando. El Congreso de la República, la bancada del Pacto Histórico, sacó un comunicado respaldando
al señor presidente, porque en últimas el presidente es el que toma las decisiones de quién es el ministro, de quién es el director de las entidades descentralizadas es decir, es el que toma las decisiones, primero. Segundo, nosotros como bancada jamás hemos desconocido, no la encontrarán nunca, la relación que se estableció entre sectores de centro, centro-derecha y centro-izquierda para lograr con la izquierda ganar la presidencia de la República. Y contrario a otros que ocultan las relaciones políticas, el presidente Petro de frente siempre ha defendido a los sectores de centro-derecha que se acercaron a él en el camino a la victoria en 2022. Y nosotros pues tenemos claro que ellos llegaron. Pero no solo pasó eso, sino que inmediatamente después, el mismo presidente recién elegido llama a todos los sectores políticos, tradicionales y no tradicionales, a ser parte de una gran conversación y un gran acuerdo nacional. ¿Cierto? Que unos lo hayan usado, que unos lo hayan usado para sí mismos, que unos no hayan aceptado, que unos se hayan quedado en ese acuerdo, pues es perfectamente entendible, cada cual de acuerdo a su postura política en su momento decidió estar o no en el acuerdo nacional. Ahí quedan algunos sectores aún tradicionales que acudieron al llamado y siguen ahí. Y es apenas lógico que es algo que insisto, como les gusta adornar la realidad es que los acuerdos políticos son los que gobiernan. Y eso no lo pueden negar. Lo que pasa es que aquí les gusta adornar la realidad. La realidad es que los acuerdos políticos que se hicieron para llegar... Pero dime, es que el cambio son los derechos de la gente, el cambio es la reforma a la salud, el cambio es que tenemos el gobierno que más recursos ha invertido en el agro y que por fin lo tiene como una escala real de crecimiento en el país, que es el que le ha entregado más tierras a los campesinos en la historia de Colombia, el que más títulos de propiedad le ha entregado a los campesinos que han sufrido años, décadas de abandono del gobierno, el que está logrando los mayores índices de gratuidad en educación superior, el que está invirtiendo con equipos médicos preventivos en todo el país, el que invirtió 5 billones de pesos en nueva infraestructura de salud en el país, aún sin reforma a la salud. Cuando se refieren al gobierno y cuando se refieren al cambio, eso es de lo que estamos hablando. El que por fin metió la discusión del cambio climático, el que está enfrentando la deforestación. Ya, tengo que ir a una pausa y prometo regresar con el mismo tema si ustedes quieren seguir hablando del asunto. 8 de la noche, 5 minutos. Continuamos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Carolina Fierro, Eduardo Sarmiento, Guido Echeverry y Daniel Palacios, y el siguiente tema lo pone sobre la mesa Alejandro Villegas. Y tiene que ver con algo que ya todos llaman nuevo episodio de Fuego Amigo. Ya al cumplirse 3 semanas de ese caótico Consejo de Ministros que presenciamos los colombianos en vivo y en directo, pues ahora se suma un nuevo episodio entre Laura Sarabia y Gustavo Bolívar, el director hasta hoy de Prosperidad Social. Todo esto tiene que ver con una información periodística que publicaron los colegas de la W Radio, en el que básicamente se denuncia que se habrían desviado fondos de la salud, de los recursos públicos, para favorecer a un pequeño grupo de IPS privadas a través de pagos anticipados desde la EPS Cosalud. Esa denuncia inicialmente la radicó el entonces superintendente de salud Luis Carlos Leal y entregó esa información a la Fiscalía. Allí habrían unas IPS privadas, una incluso con ellas domiciliada en España, pero que en realidad pues se trataba era de un entramado de corrupción. Se menciona allí a John Mauricio Marín, quien fuera director de la FIDU Previsora. También se menciona a Daniel Andrade, que fue vicepresidenta de la FIDU Previsora, y a Jaime Ramírez Cobo, ex asesor de Laura Sarabia, que estarían también involucrados en este tema. El escándalo llegó al punto de que el director de Prosperidad, Gustavo Bolívar, dijo: luego de las denuncias de la W Radio sobre un entramado de corrupción para saquear recursos de la salud a través de empresas de papel, quedan varias reflexiones. La principal: ¿es bueno para Colombia tener una canciller que esté mencionada en este escándalo? El titular de ese cargo, que representa en el mundo a 52 millones de personas, no admite ni una sola sombra de duda sobre sí. Vinimos a luchar contra la corrupción y, como dijo el presidente Petro, que caiga quien tenga que caer. Y luego responde Laura Sarabia a ese mensaje: estoy de acuerdo que caiga quien tenga que caer.
contrasten con el presidente Petro el nombramiento de Mauricio Marín y por qué salió el superintendente Luis Carlos Leán. Si tuve alguna injerencia en ambas decisiones. A la W le pedí que llamáramos al presidente para confirmar las fuentes cercanas a él. Se negaron. Gustavo Bolívar, si realmente hablas con el presidente, confírmalo, él te lo dirá. A mí me han calumniado, investigado adentro y fuera del gobierno y saben que no tengo enriquecimiento alguno. Y es que las versiones apuntarían a que la doctora Saravia, entonces muy cercana al presidente de la República, que estaba en esa primera esfera del mandatario, habría sido determinante para sacar al doctor Luis Carlos Leán. Así que en eso va a Iragorri el agarrón, esta vez entre Laura Saravia y Gustavo Bolívar. La pregunta, la primera para la doctora Carolina Fierro, ¿cómo lee este episodio? Pues, yo primero yo leí todo el informe de la W y me imaginaba como, o sea, tuve que hacer como un mapa escrito, como en las películas cuando ponen todo, como es el mapa de que un policía quiere definir como el mapa de los delincuentes. Relacionado con y arriba, y en la foto de uno y la foto del otro, porque son 1000 nombres, o sea, muchos nombres que están en juego, y el superintendente, y la empresa en España, y el otro en Uruguay, y maneja el tema de la salud, o sea, es una cosa casi de película, o sea, y además me impresiona, no sé si a mis compañeros panelistas, o sea, el nivel de posibilidades que tienen para poder hacer corrupción, o sea, ese es el tema. Entonces, empezando por eso, porque es complicado, entonces uno tiene que entender, y el superintendente, y aparece la canciller, y bueno, eso empezando por ahí es bastante complicado, que una persona que quiere tener los servicios de salud, que el ciudadano de a pie, el colombiano, dice, yo no quiero estar en esto, yo quiero tener un servicio de salud bueno, y que me atiendan, y que si lo que pago, pues sea para que me atiendan, y no este tipo de locura que uno puede llegar a ver, y dice el periodista que fue a Madrid y lo sacaron corriendo de una oficina. Esto es de película, de verdad. Esto en Colombia, no sé cómo de verdad todos vivimos, bueno, con este voltaje. Dicho eso, ya llega entonces el tema del fuego amigo, que no es fuego amigo, es el alto gobierno de un país peleándose como si fuera, es que ni siquiera en familia, o sea, es en el Consejo de Ministros, es que sale Gustavo Bolívar contra Laura Saravia, es que ella, y además por Twitter. Entonces, veámoslo un poco como como saliéndonos de la película, es decir, esto no puede ser en semejante, de verdad, tema de país en el que estamos, y este alto gobierno, porque dicen, no, es que no son niveles medios del gobierno, es la canciller, es en Palacio, es el supuesto candidato, si va a ser Gustavo Bolívar, es el mismo presidente. Entonces es un nivel de locura interna que pareciera que no les importa el país, pareciera que ellos mismos entre más peleen como perros y gatos, si se puede decir así. La gente está aquí pendiente de si Audipharma le entregó el medicamento, si lo pueden atender en la EPS, si no, es la gente. Por tanto que este gobierno dice que lo que le importa es la gente y lo que le importa es la parte del pueblo, y ellos están agarrados entre ellos mismos, demostrándole al país que no, yo estoy aquí en mi tema de poder y ustedes allá, pues bueno, ahí vemos qué hacemos. Eso me parece realmente desilusionante, y vamos a ver, es casi que día a día una novela como las que le gusta a Gustavo Bolívar. Doctor Guido Echeverry, ¿es esto un novelón o qué es lo que está pasando? ¿Cómo interpreta usted estas peleas al interior del gobierno? No, yo creo que más allá del novelón, aquí hay dos constantes que es muy importante destacar. Lo primero es el importante papel de la prensa en destapar este tipo de escándalos, porque si hacemos una retrospectiva mínima, vemos cómo ha sido la prensa y no los órganos de control los que han puesto el dedo en la llaga sobre muchísimos aspectos que tienen que ver con estos temas. Y habría que referir, por ejemplo, el tema de la ONG-RD y tantos otros temas que han sido expuestos a la opinión pública por parte del periodismo de investigación, y eso creo que es un elemento muy importante de funcionamiento de la democracia y de funcionamiento de las instituciones, que es algo por destacar. Lo otro es que digamos la constante de la corrupción. No obstante, como dice Carolina, que aparecen miles de personas, lo cierto es que estos entramados siguen siendo rodeados por las mismas personas. Los señalamientos son básicamente para personajes del alto gobierno que de una u otra forma han tenido
capacidad de decisión en muchos aspectos de la vida administrativa del país. Y creo que desde la perspectiva, creo que hay que, y en este caso me refiero un poco a lo que decía Eduardo en un comienzo, y es que el presidente no tiene que retratar una realidad, la realidad está ahí. No solamente la estamos viviendo, la estamos sufriendo. Y el tema de inseguridad, del fracaso de la paz total, el tema de la corrupción, son temas que siguen gravitando en la realidad del país y que no se pueden desconocer. Y obvio, estos elementos hablan por sí mismos del encarnizamiento de las disputas de poder al interior del pacto histórico que van a expresar o están expresando ya en esto que es la aurora de la campaña electoral que se viene en la lucha por la presidencia de la República. De tal manera que esto es, si decimos un novelón, tiene los mismos personajes, la trama es más o menos igual, y desde ese punto de vista creo que poco ha contribuido el gobierno del cambio, que en esto no ha cambiado nada. Sí. ¿Qué piensa, doctor Sarmiento, de este episodio, este nuevo episodio? Pues miren, en algo coincido con los demás panelistas, que es a quienes me refiero cuando digo ustedes, y es que definitivamente no le hace bien a un gobierno, más allá de que pueda ser franco bastante, digamos, el relacionamiento, y que es claro que está compuesto por varios sectores políticos, pues no le hace muy bien como el enfrentamiento entre ellos. Sin embargo, también es claro decir que cada uno tiene que, pues cada ministerio, cada director tiene que dedicarse a lo que está haciendo, y más allá de las controversias, sí necesitamos, y de hecho en eso también hay una tarea bien importante de los medios, y siento si no, pero por más que el gobierno intente sacar las cifras de la ejecutoria de gobierno y esas acciones de gobierno, no salen en los medios. En los medios sale la novela, o sea, se profundiza, digamos, como lo decía el novelón se convierte en novelón cuando se mediatiza, ¿cierto? Y en eso también necesitamos unos mínimos de responsabilidad de todas y de todos, aun cuando yo coincido que no le hace bien a ningún gobierno los enfrentamientos internos. Doctor Daniel Palacios, ¿qué piensa de este episodio de compañeros de gabinete? No, pues yo en primera medida, y déjame referirme a eso en un sentido muy práctico. Aquí está la realidad alterna. Ustedes escuchaban la intervención pasada donde el representante nos dio cátedra de que nos estábamos equivocando de con quién estábamos hablando, porque la bancada del pacto histórico y el pacto histórico siempre ha reconocido los diferentes pensamientos que hicieron parte de la gran coalición que los llevó a la presidencia. Entonces yo hago una pregunta, o sea, ¿y Susana Muhammad es de qué partido? ¿Gustavo Bolívar es de qué partido? ¿Francia Márquez es de qué partido? ¿Alexander López es de qué partido? Porque cuando aquí decimos que el ataque iba a eso, el fuego amigo, son de los mismos del pacto histórico atacando a los mismos de su gobierno. Es que los que salieron a decir que no podían estar en un gobierno con Benedetti y con Laura Sarabia fueron los del pacto histórico. Pero aquí ahora nos vende que no, ¿cómo así? Es que nosotros siempre hemos estado de acuerdo con estas personas que hicieran parte del gobierno porque siempre hemos aceptado esta gran coalición. Entonces, vea, la realidad alterna es muy complicada, es absolutamente compleja, porque nos quieren decir una cosa cuando hacen algo totalmente contrario. Y volvemos a lo mismo que están diciendo, y sale el presidente de la República y dice que la seguridad va bien. El ministro de Defensa ayer que la seguridad va bien, pero al mismo tiempo es el gobierno que decreta una conmoción interior porque se le salió el orden público de las manos. Entonces, o va bien o hay conmoción interior, pero las dos no pueden estar porque una es precisamente antítesis de la otra. Entonces, si el mensaje es decirle a la Corte Constitucional que el país va bien, que no hay problemas de seguridad, pues ojalá la Corte Constitucional tumbe de manera inmediata la conmoción interior. Y también ahí nos dicen que la paz total va bien. ¿Cómo así que la paz total va bien? La paz total es un fracaso total. O sea, el fortalecimiento de los grupos armados es evidente. El mismo ministro de Defensa lo dijo, que el ELN se había fortalecido, que las disidencias de la FARC se habían fortalecido. ¿O no vieron al presidente de la República diciendo el otro día que no entendía cómo había crecido tanto el ELN y las FARC y cómo habían pasado de Arauca y llegado a norte de Santander? Entonces yo creo que aquí vivimos en un mundo paralelo y lo vemos en todo. Vean lo que hablan de la infraestructura, hablando de la Universidad del Catatumbo ahorita. Yo le hago una pregunta. Si este gobierno está tan preocupado por el Catatumbo, ¿por qué paró la vía Astilleros-Tibú y Tibú-Caña, que está absolutamente financiada? ¿O eso también beneficia a los ricos de Bogotá y a los ricos de Medellín?
Es que es mentira tras mentira en una realidad alterna, que es decirle al país que la construcción va bien, que las obras de infraestructura no están paralizadas, que el gas no está caro, que la gasolina no está más cara, que los peajes no están más caros, que la salud la están destruyendo. O sea, yo creo que aquí lo que estamos viendo es una realidad alterna permanente que nos menciona. Mire lo que acaba de mencionar, que los medios de comunicación no sacan los resultados del gobierno. Hombre, pero yo escuché al presidente de la República en vivo y en directo en un consejo de ministros decir que de 196 compromisos tienen más de 150 sin cumplir y vamos a 2 años y medio de gobierno. Esto no es, qué pena, los medios de comunicación. Esto es gobierno contra gobierno, pacto histórico contra pacto histórico, y pretenden después vendernos que es que no, que el país va bien y que el país va una maravilla. Yo creo que aquí por eso toca concentrarse en el 26, en rescatar a Colombia. Bueno, última pregunta que les quiero hacer. Les pido mucha brevedad porque nos quedan 5 minutos, o sea que es prácticamente 1 minuto para cada respuesta. Y quiero preguntarles sobre la última encuesta de Inbamer que acaba de salir. En la encuesta, en el caso del presidente Petro, dice que el nivel de aprobación del jefe del Estado es del 32%, el de desaprobación es del 63%. Si uno ve por ciudades, y voy a mencionar solamente 2 o 3, en Bogotá es más o menos el mismo resultado. Tiene una desaprobación del 63%, una aprobación del 33%. En Medellín tiene una desaprobación del 78% y una aprobación del 20%. En Cali es donde el presidente le va mejor, tiene una desaprobación del 48% y una aprobación del 44%. Está prácticamente empatado. La pregunta en concreto, y repito, para respuestas de 50 segundos es, ¿con estos resultados puede que al pacto histórico y al petrismo en las elecciones del 2026 le vaya razonablemente bien o no? Eduardo Sarmiento. Yo creo que eso se va a lograr sostener, que la ejecutoria del gobierno va a mejorar en este año, porque varias de las cosas que vienen andando y que por fin se van a poder mostrar se van a evidenciar y la gente lo va a ver. Y tercero, pues las encuestas además no recogen el campesinado del sector profundo, los indígenas, los afros de zonas alejadas, que en últimas fueron parte de quienes nos hicieron llegar al gobierno. Guido Echeverry, ¿cuál es su opinión? No, yo creo que definitivamente este no es un buen resultado para el gobierno, así se quiera presentar de manera distinta. Es que más del 60% de la opinión colombiana no comparte lo que hasta ahora está haciendo Gustavo Petro como jefe de gobierno. Y de otra parte, así aceptáramos que es un buen resultado para el presidente Petro, lo es para él, pero no para el pacto histórico. Con los episodios que comentábamos hace un rato, veíamos cómo hay una gran crispación, hay una división interna muy fuerte en el pacto histórico que obviamente va a actuar en contravía de la posibilidad de que puedan ser decisivos en la campaña electoral que se viene o pueden ganar como ellos pretenden hacerlo. Daniel Palacios, 1 minuto. No, Juan Carlos, sin duda alguna yo creo que ese 32% demuestra y representa a ese grupo que muy bien el representante hablaba, y son a los que yo creo que están en la realidad alterna, en esa realidad que cree que el país va bien y que todo lo que Gustavo Petro dice es la victimización, no lo dejan hacer, etcétera, etcétera. Ahora bien, habiendo dicho eso, un 32% si se traslada a un voto duro no es una cifra absolutamente despreciable. Yo creo que aquí hay un petrismo que aún va a ser fuerte en las elecciones, y que eso lo que nos llama es a tener que estar en una tarea permanente de denunciar las mentiras de este gobierno, de denunciar las fallas de este gobierno, la incapacidad de resolver, para que eso no se termine transmitiendo en un buen resultado electoral para el 2026, para este grupo político que lo que ha mostrado es la incapacidad para gobernar un país. Carolina Fierro, ¿cuál es su opinión? Sí, es el mismo 32-30 de siempre, de estos 3 años de gobierno, y no creo que este tipo de tendencia le ayude para tener un buen resultado. De todas formas, acordémonos que, pues digamos, el pacto histórico, por ejemplo, en Bogotá quedó de tercer lugar, no de segundo, de tercero en las elecciones locales, y pues Eduardo decía que falta la Colombia profunda, que faltan los campesinos y todo, pero pues Colombia ya es más urbano. Entonces creo que no, esta encuesta siempre ha sido como un permanente y no creo que le vaya bien. O sea, hay que estar muy atentos en todos los frentes, tanto pues digamos del gobierno, pero de los otros partidos, porque va a ser una elección bastante importante para el país. Pero como está hoy la fotografía,
no creo que le vaya a ir muy bien. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Gracias, Carolina Fierro, Eduardo Sarmiento, Guido Echeverry, Daniel Palacios. Y a ustedes los espero en Voces RCN en una próxima oportunidad, que será mañana, 8 de la noche, 27 minutos. Voces RCN.